Nuestro tema correspondiente de el curso de matemática de hoy, marzo 13, sábado 13 de marzo, es el caso número 6 y con esto estaríamos finalizando lo que corresponde a la factorización de polinomios. Sí, este es el último caso que vamos a trabajar. Caso número 6, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx y más c. ¿Sí? Este en particular se parece mucho al caso de la semana anterior. Si se recuerdan, el de la semana anterior era x al cuadrado más bx y más c. La gran diferencia ahora es que aparece otro coeficiente que ahora se denomina como ax al cuadrado más bx y más c. Sería precisamente el tema para en esta oportunidad. Muy bien, ahí está la diferencia. Ahora el coeficiente de x al cuadrado es diferente de 1. El de la semana anterior era 1 porque era precisamente x cuadrado y el coeficiente de x cuadrado en ese momento era 1, ¿sí? Ahora precisamente es ax al cuadrado, es decir, ahora es una variable que tiene un coeficiente diferente de 1. Para esto, veamos aquí las reglas de operación. En este trinomio dice el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1, tal y como se lo he mostrado. ¿Ven? El de la semana es x al cuadrado, es ax al cuadrado. Entonces el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1. Aquí está la solución. Miren, hay una solución larga y hay una solución corta. Entonces vamos a resolver precisamente los ejemplos de las dos maneras. Un ejemplo de las dos maneras. Ya en el siguiente caso vamos a ir trabajando, pero únicamente con la forma corta. Tal vez esa se les va a hacer un poco más práctica de trabajar. Muy bien, para lo que sería la solución, forma larga, voy a colocar forma larga. Número 1. Deben observar que estén ordenados los términos según la forma ax al cuadrado más bx más c. Es decir, que tienen que observar que el trinomio cumpla con esta forma. Si el trinomio no cumple con esta forma, entonces habrá que ordenarla o habrá que reducir algún término. ¿Sí? Va. Luego de haber ordenado, se multiplica y se divide por el coeficiente del término cuadrático. En el caso del segundo término, solo se deja indicada la multiplicación. Es decir, yo voy a tomar el coeficiente del primer elemento, ¿sí? Esa la multiplico por todo el trinomio y la divido por todo el trinomio para que prácticamente ahí no haya alterado precisamente nada de la operación, ¿sí? Muy bien. En el segundo paso, la expresión del numerador se va a factorizar como un trinomio de la forma x cuadrado más bx y más c. Es decir, para poder llegar a la factorización por este método, habrá que hacer algunos cambios, unos ajustes en el trinomio en el paso 1. Y número 3, se va a obtener el factor común de cada binomio y se simplifica la fracción. Muy bien, vamos aplicando entonces, son tres formas, son tres pasos las que me sugieren a mí para poder trabajar precisamente con esa descomposición. Muy bien, vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Factoriza las siguientes expresiones. Vamos con el ejemplo número 1. Aquí lo que hay que factorizar es 3x al cuadrado menos 5 veces x menos 2. La única diferencia entre el método anterior, de la semana anterior, y esta, es que, por ejemplo, el de la semana anterior aparecía así, x al cuadrado. Pero ahora ese x al cuadrado, o sea, el término cuadrático aquí tiene un coeficiente diferente de 1 ahora. Ahora es 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Es decir, la diferencia ahora es 3, pero este 3 es el que precisamente va a ser la diferencia acá. Muy bien, veamos entonces qué pasos me sugieren para poder factorizar por este método. Dice, se ordenan los términos según esta forma, ax al cuadrado más bx y más c. Precisamente ahí ya está ordenado, miren. Aquí está ordenado. Está el término cuadrático, está el término que tiene exponente 1 y está el término que es independiente, es decir, que no tiene variable. Entonces ya cumplió. A continuación, se multiplica y se divide por el coeficiente del término cuadrático. Bueno, entonces vengo con el trinomio y lo que voy a hacer es identificar
el término cuadrático. En este caso el término cuadrático es x al cuadrado, ¿sí? Ahora bien, el coeficiente de x al cuadrado es 3. Este es el coeficiente de x al cuadrado. A continuación, todo el trinomio lo multiplico por 3 y lo divido entre 3. Entonces, vengo y voy a formar la siguiente división. Observen, ¿sí? Voy a formar una Veamos. división, ¿sí? Donde el numerador sea 3, que es el coeficiente del término cuadrático, que lo voy a multiplicar por todo el trinomio. ¿Quién es todo el trinomio? 3x al cuadrado menos 5 veces x menos 2. Es decir, el coeficiente 3 lo multiplico por todo el trinomio. Ahí está, miren. Y lo divido entre el coeficiente del término cuadrático. Y formaría precisamente esta expresión. Ahí ya tendría que haber aplicado, ¿sí? Y precisamente ahí ya se cumplió lo del paso número 1, ¿sí? Miren, vi que estuvo ordenado y a continuación estoy multiplicando y se está dividiendo por el coeficiente del término cuadrático, ¿sí? Ahora bien, en el caso del segundo término, dice, solo se deja indicada la multiplicación. Ahora bien, cuando yo ya haya dividido y haya multiplicado por el coeficiente del término cuadrático, a continuación voy a hacer un ajuste. Precisamente aquí voy a multiplicar, ¿sí? Entonces me quedaría siempre la fracción. Bueno, ahora multiplicamos. Si formo una multiplicación, multiplico, ¿sí? 3 por 3, eso me dará 9, ¿sí? 9x al cuadrado. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Aquí lo voy a colocar, ¿sí? 9x al cuadrado. ¿Dónde salió el 9? De haber multiplicado el término 3 por 3. 3 por 3, 9x al cuadrado. Muy bien. A continuación, ojo, leamos qué es lo que dice acá, otra vez. Aquí dice, en el caso del segundo término, solo se deja indicada la multiplicación. Muy bien, es decir, matemáticamente yo ya sé que 3 por 5 es 15, 3 por 5 es 15 y eso es algo verdadero, pues, porque no podemos negar que el producto de 3 por 5 es 15. Pero para ajustes de esta situación, lo que voy a hacer es indicar la operación. Es decir, vamos a multiplicar 3 No. por el producto de 5x. Ahí está, miren. Solo he dejado indicada la operación. No estoy escribiendo 15, solo estoy dejando indicada la operación. A continuación, este signo negativo no cambia, ¿sí? Entonces aquí es el signo negativo. Miren el signo de la resta, ahí está. Ahora si multiplico 3 por 2 y eso me dará 6. Miren, ahí está. Y en el caso del denominador, prácticamente tengo el coeficiente 3. Ahí estaríamos ordenando, estaría multiplicando por el coeficiente 3, dividirlo entre el coeficiente 3 y indicar precisamente la operación, el producto entre el segundo término y el coeficiente del término cuadrático. Muy bien, estamos aplicando precisamente los pasos. Muy bien, antes de continuar, ¿sí? Aquí voy a hacer el siguiente ajuste. De este trinomio vamos a hacer un ajuste más. Ya multipliqué, muy bien. Ahora voy a ajustar. Y lo que voy a ajustar es que este trinomio yo la tengo que llevar a la forma x al cuadrado más bx y más c. A este método tengo que llevarla. Así como está el trinomio, no está cumpliendo todavía con esta forma, ¿sí? Muy bien, por eso es que voy a hacer el siguiente ajuste, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí 9 es un coeficiente diferente de 1, el que tiene la variable x al cuadrado. Bueno, entonces estos 9x al cuadrado, yo lo voy a multiplicar y lo voy a descomponer de la siguiente manera. Este 9x al cuadrado la voy a descomponer así, miren. Voy a abrir un paréntesis, voy a colocar precisamente el término real que tenía, que era 3, ¿sí? Entonces lo voy a escribir así, miren, 3x al cuadrado, ahí está, miren. He hecho un ajuste ahí. Bueno, les estaba comentando, este 9x al cuadrado, que es el término número 1, la voy a escribir así, miren, 3x al cuadrado. Lo único que hice fue reescribirlo de otra manera, ¿sí? Es decir, si yo elevo 3 al cuadrado, eso precisamente me da 9,
y si elevo x al cuadrado, eso precisamente me dará x al cuadrado, ¿sí? Entonces, precisamente ahí he hecho esa modificación. Entonces, este trinomio la voy a escribir precisamente así. Miren, abro paréntesis, coloco 3x y lo elevo al cuadrado. Ahí está, miren, he hecho ese ajuste. Y aquí voy a ajustar otra vez. Este coeficiente de 5, que es el término original del trinomio, la voy a sacar fuera de la multiplicación y este 3 la voy a introducir dentro del paréntesis, de manera que me queden todas las variables comunes dentro de cada factor. Entonces, precisamente, solo hago ese cambio. Miren, 5 sale, 3 entra. Así de sencillo. Miren. Y si ustedes se dan cuenta, el coeficiente todas quedan en términos de 3x. Ese es el ajuste que he hecho antes de continuar. ¿Sí? Bueno, recordemos entonces qué hemos hecho. Tomé el coeficiente del primer factor, eso lo multipliqué por todo el trinomio y lo dividí entre todo el trinomio. ¿Sí? 3 por 3 pues fue 9x cuadrado, 3 por 5 es 15, pero yo no lo escribí así, lo escribí como 3 por 5, dejé indicada la operación. 3 por 2 me dio 6. A continuación hice el ajuste, ¿sí? Este 9x al cuadrado yo lo escribí como 3x al cuadrado, ¿sí? Y aquí precisamente el término 5 yo lo he extraído del factor y el 3 la introduje dentro del factor. Entonces me quedó el producto indicado, ¿sí? Hasta ahí vamos por el momento. Muy bien, antes, ahora sí, ya he hecho el ajuste, a continuación entonces viene el siguiente paso, ¿sí? Aquí, leamos qué es lo que dice. Miren, apenas estoy en el paso 1, ¿sí? Apenas estoy en el paso 1. En el caso del segundo término solo se deja indicada la multiplicación. Ahí está, apenas en el paso 1. En el paso 2 dice, la expresión del numerador se factoriza como un trinomio de la forma x al cuadrado más bx y más c. Bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual hicimos ese ajuste? Porque precisamente aquí ahora se entiende que este es solo un término x al cuadrado, ¿sí? Se entiende de esa manera. Ya no es necesario ir considerando precisamente el coeficiente, ¿sí? De esa expresión. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Nuestra siguiente línea aquí de operación consiste en que ahora usted, bueno, precisamente factorice aplicando el método x al cuadrado más bx y más c. No voy a repetir ese paso porque fue apenas lo que la semana anterior lo fue que empezamos a trabajar. Entonces, según el método de la forma x al cuadrado más bx y más c, descompongo en dos factores. Le quito la raíz cuadrada a 3x al cuadrado. ¿Cuál fue el motivo por el cual yo lo escribí así? Porque ya es más fácil, ¿verdad? Si yo quito raíz cuadrada de 3x al cuadrado de esta manera, lo único que estaría haciendo es eliminar el signo con el exponente y me quedaría precisamente 3x. Ese fue el motivo por el cual lo escribí así. Entonces escribo 3x en el primer factor y 3x en el segundo factor. A continuación, el signo del segundo lo anoto en el primer factor, que es menos. A continuación, multiplico el signo del segundo por el del tercero para obtener el signo del segundo. Menos por menos nos daría a más. Estoy utilizando las reglas de el pasado caso, apenas lo que trabajamos la semana anterior. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, miren, me acaba de quedar, ¿sí? Dos signos que son contrarios. Si son dos signos que son contrarios, busco dos números que multiplicados me dé 6 y restados a la vez me dé 5. En pocas palabras, serían 6 y sería 1. Ahí está, miren. 6 por 1, 6. Y 6 le resto 1, me daría 5. Ahí está. ¿Por qué? Porque a menos 6 le sumo 1, me daría menos 5. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. Por eso es que a menos 6 le suma 5 y precisamente usted obtendrá menos 5, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ya he factorizado. Ahora, ¿qué dice el siguiente paso? Dice, se obtiene, paso 3, se obtiene el factor común de cada binomio y se simplifica la fracción. Ya es el último paso que nos resta por esta forma larga. A continuación, entonces, quito factor común de cada paréntesis, ¿sí? Así de sencillo. Quito factor común de cada paréntesis. Muy bien, en este caso, 3 y 6 entre los dos tienen
tercera, ¿sí? Quiere decir que la tercera de 3 es 1, la tercera de 6 es 2. Entonces, quito tercera de este paréntesis. Entonces, el factor común ahí es 3. La tercera de 3 es 1, me queda solo x, y la tercera de 6 es 2. Ahí está, miren. Para el caso de 3 y de 1, prácticamente ahí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque tercera de 3 sí es 1, pero 1 por ser el factor de la unidad, pues ya no se puede seguir descomponiendo. Ahí está, miren. Y por último, lo único que usted hará es observar que precisamente coincida el coeficiente del factor, miren, con el del denominador. En pocas palabras, si ustedes quisieran entenderlo de esa manera, el factor común del segundo grupo de términos es 1, ¿sí? Si ustedes quieren entenderlo así, en realidad el factor común ahí es 1. 1 por 3, pues es 3. Y 1 por 1 es 1. Ahora bien, cuando usted tenga un número diferente acá, tiene que multiplicar 1 por 3, es 3, ¿sí? Para poder eliminar entonces el factor, ¿sí? En el caso de que tuviera un número diferente de 1 acá, ¿sí? Por eso les estoy dando ahí las indicaciones. Y por último, entonces, en el caso de que ya haya encontrado el factor, ahora lo único que hará es eliminar el factor 3 del numerador, factor 3 del denominador. Ahí está. De manera entonces que el binomio que ha obtenido, x menos 2 por 3x más 1, ¿sí? Sería entonces el binomio resultante, ¿sí? Quiere decir que ese sería entonces la respuesta de este caso de factorización. Ahí está, miren. Sería x menos 2 por 3x más 1. Esta es por la forma larga de la operación. Este es por el método largo. Esto es lo que realmente sucede ahí. Ustedes ven que es un poco dificultoso, y ¿verdad? Por todos los pasos que hay que hacer. Muy bien, vamos por la forma número 2. Te voy a colocar por acá solución 2. Este sería solución 1, ¿sí? Solución 1. Si lo quieren entender de esa forma, ¿verdad? Va. Voy a copiar otra vez el trinomio original, ¿sí? Aquí está el trinomio original. Ahora vamos a trabajarlo por la forma número 2. Muy bien, fíjense muy bien en la forma número 2. Este es un poco más sencillo, ¿sí? Va, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, identificar que esté ordenado, es decir, que tenga el factor x al cuadrado, luego el factor x y por último el que no tenga variable. Muy bien. Lo que va a hacer aquí es algo sencillo. Tome el coeficiente del primer factor y multiplíquelo por el último, ¿sí? Forma 2, la forma corta. Tome el coeficiente del primer factor y multiplíquelo por el último. Entonces, 3 por 2 le daría 6. Es decir, usted que va a encontrar un binomio ahora de esta manera. Miren, ese es lo único que está haciendo, ¿sí? Entonces le quedaría 3x al cuadrado, que es el término número 1, porque ahí prácticamente usted no está alterando el desarrollo. Aquí lo voy a insertar, miren. 3x al cuadrado permanece intacto. Usted no está haciendo nada con él, ¿sí? Vamos a moverlo al principio del polinomio. Ahí está. Muy bien, vamos a ajustarlo ahí el tamaño. Ahí lo tenemos, muy bien. Entonces nos quedarían 3x al cuadrado. Bueno, ahí está, menos 5 y el último término es el que cambió, ¿verdad? 3 por 2 sería 6. Ese es el único cambio que usted hizo. Tomó el coeficiente del primero y lo multiplicó por el último. 3 por 2 le dio 6. Ahí está. Miren, ese es el único cambio que ha sufrido el polinomio hasta ese momento. Muy bien. A continuación, comienza a factorizar, ¿sí? Necesita para esto dos números claves, ¿sí? Muy bien. Los números claves sería menos 6, que es el término último, y el término menos 5. Ahí está, miren. Prácticamente estos dos elementos son los únicos que necesito para poder desarrollar esta descomposición. A continuación, de una vez comienzo a descomponer, es decir, después de haber hecho ese cambio mínimo en el polinomio, voy a empezar a factorizar de una vez. Ahí está, miren. El coeficiente 3, solo escríbalo en cada término. No lo eleva al cuadrado, no le quite raíz cuadrada, nada. Únicamente cópielo en los dos términos del factor, ¿sí? Miren, un poco más simple, ¿sí? Bueno, dos cambios mínimos ha sufrido el polinomio, ahí está.
Primero 3 por 2, 6, que fue el último término, y a continuación este 3, que usted no va a hacer absolutamente nada con él, ¿sí? Solamente lo va a escribir en el primer factor y en el segundo factor. Nada, no eleve al cuadrado, no quite raíz cuadrada, no haga nada con ese factor. A continuación, con x al cuadrado, a ese sí quítele raíz cuadrada, ¿ven? Entonces le quedaría aquí raíz cuadrada de x al cuadrado. Elimina la raíz juntamente con el exponente y le queda solo x. Ahora bien, esta x lo anota en los dos factores. Entonces le quedaría 3x por acá y 3x por acá. Y a continuación aplica los métodos según el caso de la forma x cuadrado más bx más c, ¿sí? El signo del segundo término lo anoto en el primer factor. Ahí está, miren. Y ahora el signo del segundo por el signo del tercero las multiplico. Menos por menos me daría lo que es más. Ahí está, miren. Entonces coloco acá el signo más. A continuación, ven que les quedan dos signos contrarios. Entonces lo que hace es, busca dos números que multiplicados le den el tercer término y restados a la vez le den 5. Dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 5, ya lo habíamos dicho. Sería 6 y sería 1. Ahí está, miren. Menos 6 por 1 es menos 6. A menos 6 le suma 1, eso le daría menos 5. Ahí está. Y a continuación, solo simplifique. Donde se pueda, por supuesto. Simplifique donde se pueda. Por ejemplo, aquí 3 y 6 tienen tercera. Entonces, quítele la tercera. La tercera de 3x es 1 y la tercera de 6 es 2. Ahora, 3x y 1 no se puede simplificar. Quiere decir que esa sería la factorización. Y si usted se dio cuenta, miren, llega exactamente a lo mismo. Miren, aquí tiene x menos 2 por 3x más 1. Ahí está, miren, x menos 2 por 3x más 1. Ahí está. Forma corta número 2. Muy bien, ejemplo número 2. Me están pidiendo que descomponga 15x al cuadrado menos 8x de menos 12. Muy bien, paso 1. Toma el coeficiente del primer término, que es 15, y lo multiplica por el último, ¿sí? Entonces, multipliquemos 15 por 12. 15 por 12 es 180. Entonces, el polinomio va a sufrir un único cambio, un mínimo cambio en su tercer término. Aquí va a ser 180. Ahora sí, comprendemos de dónde sale o cuál consiste el primer paso. A continuación, vamos a necesitar dos números claves, ¿verdad? Los números claves precisamente sería 180 y menos 8. Menos 180, ¿sí? Ahí está. Ese es el número clave, menos 180. Y el otro número clave sería menos 8x. Esos son los dos números claves que necesito. Muy bien, comienzo a descomponer de una vez el polinomio. Ahí no voy a hacer otra cosa más. Entonces vamos a insertar factor 1, factor 2. Ahí está, factor 1, factor 2. Ahí está. Muy bien. ¿Qué dijimos que íbamos a realizar? Para el caso de 15, lo escribe en los dos factores. Aquí escribe 15 y en el otro factor también escribe 15. El coeficiente del primer término lo escribe en ambos términos. Ahí usted no va a trabajar absolutamente otra operación con lo anterior. Perdón que se me haya movido ahí la pantalla. Ahí lo tenemos. Miren. Muy bien. 15 solo lo escribió en el primer término y lo escribió en el segundo. A continuación, para x al cuadrado, sí, quítele la raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces lo anota en el primer factor y lo anota en el segundo factor. ¿Sí? Recuérdese que ahí estamos diciendo raíz cuadrada de x al cuadrado. Elimina el signo de la raíz juntamente con la cantidad exponencial y le quedará solamente x. Ahí está. De manera entonces que lo escribió en el primero y en el segundo. A continuación, el signo del segundo lo anota en el primer factor, como el caso de la semana anterior. Ahora multipliquemos menos por menos y eso nos dará a más. Entonces lo anoto en el segundo factor. A continuación, si usted se da cuenta, tiene dos números, o necesita dos números porque son signos contrarios, necesita dos números que multiplicados entre sí le dé 180 y restados a la vez le dé 8. Bueno, eso sí es un poco de más razonamiento. Entonces, cuando ustedes observen números muy grandes, yo les recomiendo hacer esto, miren. Descomponga 180
Descompongámoslas, ¿sí? Vamos a ir quitando mitades, terceras, de acuerdo a lo que tenga en número. La mitad de 180, pues sería entonces 90. Luego 90 tiene otra vez mitad, que es 45. 45 tiene tercera, que es 15. 15 otra vez tiene tercera, que es 5. Y 5 tiene quinta, que es 1. Aquí deben estar precisamente esos números. Usted vaya verificando los números, ¿sí? A ver, intentemos multiplicar. 2 por 2, 4 y 4 por 3 sería entonces 12. Miren, ahí está. Y 3 por 5 me daría 15. 12 y 15 son factores de 180. Pero si a 15 yo le resto 12, eso me da 3, no me da 8. Entonces esos factores no pueden ser. Precisamente usted tiene que ir probando con esos elementos, ¿sí? Entonces sería 2 por 5. Ahora se me ocurre a mí agrupar 2 por 5, 10. Ahí está, miren. Y el resto de factores, 2 por 3 es 6 y 6 por 3 es 18. Precisamente aquí los números son 18 y 10. Ahí está, miren. 10 por 18 son 180. A 18 quítele 10, eso me da 8. Ahí está. Quiere decir que los números serían 18 y 10. El mayor en el primero, ¿sí? Y el menor en el segundo. Ahí está, miren. ¿Cómo quiere comprobarlo? 18 por 10, eso le dará 180. A menos 18, quítele 10, eso le dará menos 8. Ahí está, miren. Pero eso lo conseguí utilizando descomposición por factores. Tiene que ir probando con los números aquí, ¿sí? No es que le salga la primera, puede ser que le salga en la segunda o hasta en la tercera, eso sí, ¿sí? Muy bien. Ahora, lo que resta hacer acá es solamente que usted quite factor común de cada grupo. Por ejemplo, entre 15 y 18, esas tienen tercera. Entonces, la tercera precisamente sería, bueno, quitémosle la tercera parte. La tercera parte de 15 es 5, ¿verdad? Y la tercera parte de 18 es 6. Ahí está, miren. 5x menos 6. Solo simplifique. Tercera de 15, 5. Y tercera de 18, 6. Ahí está. Entre 5 y 6 ya no puede hacer nada más. Ahora reduzca estos otros términos, ¿verdad? Para 15 y 10. Esas tienen quinta. Las dos tienen quinta. La quinta de 15 es 3. Ahí está, miren. Y la quinta de 10 es 2. Y prácticamente ahí ya no se puede hacer nada, ¿sí? Quiere decir que ha factorizado por ese método. 5x menos 6 por el producto de 3x más 2 sería básicamente el desarrollo de esta descomposición. Con relación a su guía de estudios, básicamente es esta guía número 4 del 6 y 13 de marzo. Precisamente hoy terminamos de explicar trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Del ejercicio 44 está en la página 100. Bueno, no van a resolver todas, ahí dice todas, pero vamos a hacer un mínimo ajuste ahí, ¿sí? Usted va a resolver de la 1 hasta la, vamos a ver, de la 1 hasta la 28. De la 1 a la 28, solamente. De la 1 hasta la 28. Solamente hasta ahí llegaré. De la 1 a la 28, solamente. Ya el resto, pues prácticamente ya no nos da tiempo terminarla de desarrollar, entonces usted solamente trabajará de la 1 hasta la 28. Repito otra vez, ¿sí? Y básicamente ese sería el trabajo que usted tendría y con esto se completaría lo que es la guía de estudio, ¿sí? Ah, no, perdón, aquí está, perdón, es el ejercicio trinomio de la forma x cuadrado más bx y más c. Está en la página 100, dijimos. Sí, ahí está, página 100. Bueno, muy bien. De igual manera, ¿sí? De la 1 a la 28. De la 1 a la 28, ¿sí? Va, muy bien. Únicamente entonces, ese sería el desarrollo que usted tendría para esta semana.